Hola, ¿cómo están? Me da gusto estar con ustedes de nuevo. Gracias a el gobierno de Formosa, todos unidos, y al Ministerio de Cultura y Educación por hacerme participar y a todos los demás en la 18ª Feria del Libro de Formosa, Argentina. Es un honor para mí y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Ahora vamos a hablar del libro Trasciende Quo Vadis Negociador. El nombre Quo Vadis Negociador significa ¿dónde vas, negociador? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo las cosas éticas o no? Y vamos a hablar de qué es trascender, por qué trascender y cómo se aplica en la negociación. Entonces, primeramente, hagamos un repaso de lo que es la negociación o los grandes caminos de la negociación antes de este libro. Habían dos que son la negociación de regateo, que es la de estira y afloje. Yo compro, tú me vendes y tú me das a 10, yo quiero por 8 y estás estira y afloje. O el ganar-perder. La segunda es la de Harvard o de intereses, ganar-ganar, en donde entiendo el interés atrás de tu postura, genero opciones para satisfacer tus necesidades y las mías y llegamos a un acuerdo o al no acuerdo. Pero falta otro tipo de negociación por estudiar, que es la que estamos presentando aquí, que es la trascendental o la transgeneracional. En este tipo de negociación, no solamente es qué gano yo y qué ganas tú, sino qué ganan las generaciones futuras y la comunidad. Y además tiene un elemento de ética. Para trascender en la negociación, se requiere crear las mejores condiciones en el presente y consolidarlas para futuras negociaciones y generaciones futuras, perpetuando las negociaciones éticas. Como está ligado esto con las negociaciones éticas, entonces quiere decir que también se liga con los pilares éticos de la toma de decisiones desde los clásicos como Aristóteles. ¿Qué es trascender? En breve, trascender es ir por el laberinto de la vida y en cada momento ir tocando tu alma. En cada momento, cada paso que das en ese laberinto, desde el alfa hasta el omega. A mí me tocó estar en un monasterio cisterciense de la Santa Cruz en Austria varias veces. Sin embargo, mi experiencia fue única en el sentido de que conviví con los monjes en el claustro. Aparte de dar cursos de maestría externos en la academia, estaba viviendo con ellos en el claustro por unas semanas y la verdad fue muy incómodo al principio cuando no estás acostumbrado a un completo silencio, cuando estás en el ruido de la calle, en el ruido del día a día, cuando llegas a un completo silencio, es como que te encuentras y es algo muy difícil de entender. Sin embargo, pasaron los días y entre más pasaban los días, más me fui acostumbrando, pero llegó un momento en que llegó una luz tan grande de mi ser que me escuché a lo más profundo de mi propio ser. Y ahí es cuando encontré algo tan fabuloso, tan abundante, tan bondadoso, tan virtuoso, que es como si me hubiera encontrado al Espíritu Santo en ese momento. Créanlo o no, sean creyentes o no, para mí fue como que un antes y un después desde ahí, en donde dije y aprendí que para trascender no solamente se requiere de irte a lo más profundo de tu ser, pero también de sacar esa bondad hacia los demás. Y eso se puede aplicar en una negociación del día a día. La bondad es el sol del mundo interior de cada persona, dice Víctor Hugo, pero también es la luz del sol en el cual la virtud crece. Yo experimenté eso en ese monasterio y esto lo plasmamos en este libro porque, déjenme decirles, volviendo al libro Negociando como un Fenicio, yo estaba en una presentación hace años en España y de repente uno de los participantes me dice, qué interesantes temas, voy a aplicarme en la academia. Pasan los años y me habla por teléfono, es el que está al lado izquierdo, el doctor Francisco Rabadán, que ahora es un académico de buen nombre, prestigiado en el tema estadístico y en el tema matemático. Y fíjense que me habla y me dice, doctor Chamoun, déjeme decirle que yo acabo de aplicar todos sus conceptos de la negociación fenicia en
mi investigación como base, como una base, como un estudio de irnos hacia atrás y estudiar el pasado para entender mejor el futuro en la economía. Y se me hizo muy interesante porque basado en eso, entre otras cosas más, sacó su tema de disertación de doctorado. Y ahora, como profesor, me invita y le digo, yo ya tengo otro libro, Trasciende. Y entonces me invita a un reto. Para mí esto es trascender, que alguien que estuvo hace años use los conceptos y saque un doctorado y siga con el tema. Y me dice, vamos a hacer un reto. Esos conceptos que todavía no lo saben ustedes, que se los voy a platicar, de qué se requiere para trascender, vayamos a una estadística que ya existe en España de 5,000 familias, en donde vamos a tomar las preguntas que vienen en esa encuesta que ya está hecha, que tienen que ver con los principios de Trasciende para ver si es cierto que la gente que trasciende es coherente con lo que dice el libro. Entonces se hizo la estadística y yo quería hacer un modelo matemático de todo esto, pero es imposible porque imagínense, 5,000 familias, multiplíquelo por 3 o más, 15,000 personas negociando. Si aquí, en esta matemática acá arriba es A y B negociando, pues te pierdes en un modelo complejo. Entonces, mejor usemos un modelo, saquemos de la estadística qué nos dice, qué termómetros son los que mueven, cuáles son las variables latentes que salen de aquí para saber cómo trasciendes. Basamos la trascendencia en la felicidad desde la perspectiva espiritual definida por Santo Tomás de Aquino. Y la conclusión a la que llegamos, les voy a platicar muy rápido porque esto ya está escrito en un artículo científico, es de que hay tres grandes áreas en donde varios grupos de la sociedad española, de 5,000 familias, tenían características similares. Entonces, esos se agruparon en grupos, en un clúster de grupos, se hizo un análisis clúster, y basado en ética, en la ética hacia la persona o hacia la institución, basado en la confianza, que tiene que ver con el discernimiento, y basado en la resiliencia o fortitud, salieron los diferentes tipos de personas, de grupos, y les pusimos el nombre de acuerdo a los clásicos. Algunos son trepadores, los que van de paso, los que pretenden, etc. Los que más trascienden son los resilientes, los luchadores, los que pasan en la vida saliendo adelante. Esos trascienden. Ahora, vámonos al libro. Ahora sí les voy a platicar del libro y cuáles son los pilares de la trascendencia. Se los comento, porque esto salió de la estadística, pero eso se publicó antes que la estadística. Primero, la prudencia. Qué difícil es ser prudente. ¿Qué decir? ¿Cuándo decirlo? ¿Cómo decirlo? Santo Tomás de Aquino, gran maestro de las virtudes, la llamó la regla de la recta acción. Debes de conocerte a ti mismo para tener esta virtud. Lo que me pasó en el monasterio. La justicia, la gratitud, la sinceridad, la integridad, son parte de esto. Esto lo discutimos en el libro con ejemplos reales del día a día. La virtud moral, que consiste en una constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido. Yo recuerdo en la tienda de mis padres, hace muchos años, que yo quería cambiar el precio de algo, subirle. ¿Por qué? Porque el mercado estaba comprando y mi padre me decía, no, eso no es justo. Muchas veces lo justo es más importante que el ganar. Entonces hay que cuestionarse. En una negociación, ¿es mejor ser justo o ganar? La siguiente es también la fortaleza. Este ejemplo muy rápido. Mi hija estaba en la primaria, pequeñita, y ella escribió una carta cuando se dio cuenta que iban a cortar los fondos de la escuela pública donde ella estaba en Estados Unidos, y ella escribió una carta, se la mandó a toda la gente, y su carta se leyó en el Congreso y no se cortaron los fondos para las actividades extracurriculares como gimnasia, lectura, etcétera. ¿Qué quiere decir eso? Que ella fue contracorriente de todos sus amiguitos. Ella va a arriesgarse. Eso es fortitud. Esa es la resiliencia. Eso es lo que necesitamos de los líderes de hoy. Y eso es parte de la trascendencia. La otra es la templanza. La templanza es la virtud moderadora de las sapiencias. Además, el cosmos, como decían los griegos,
Hay que cuidar el cosmos. La templanza es realizar el orden en el propio yo. Es tener fuerza de voluntad y parar de comerse esos chocolates que no van bien, o esos pastelillos, o eso que nos hace daño. Es no hacerte daño a ti mismo, es pararte de hacerte daño o a otros. El discernimiento, que es de lo más importante, y aquí un profesor de Harvard me dijo que pocas o ninguna vez en el tema de negociación se había incluido el tema de discernimiento. Es saber elegir el camino, es saber por dónde me voy, del griego krinein, que significa cribar, separar lo bueno de lo malo, lo mejor de lo peor, etc. Hay que usarlo. Y luego, en conclusión, les comento, primero la prudencia, la regla de hacer lo correcto en la negociación. La fortaleza, resiliencia a la adversidad. La justicia, para trascender la justicia, es absoluta, no hay relativo. Y el discernimiento es saber qué es, qué no es y qué no se necesita negociar. La templanza, finalmente, la fuerza de voluntad para evitar berrinches, que a veces hacemos berrinches y pierdes en la negociación. Y finalmente, los que construyen un legado, los que trascienden, son los resilientes. Yo les pregunto a todos los que me están escuchando, ¿en dónde de estos 4 tipos se encuentran ustedes? ¿Ustedes están en los que no tienen escrúpulos? ¿Que van atrás del becerro de oro a sacarle la leche y no hay ni leche? ¿Y qué pasa? Se pierden en el abismo del oportunismo. O son los que buscan el mínimo esfuerzo, que quieren ir en la vida con, no, pues quiero hacer sin esfuerzo, quiero subir esta posición en la empresa, quiero hacer otro, sin mínimo esfuerzo. O son los que pretenden ser lo que no son. Esos 3 tipos no trascienden, ¿eh? Si ustedes se encuentran en algún momento de su vida en alguno de esos 3 tipos, les sugiero que vayan a los que construyen un legado. ¿Qué hacer? La resiliencia, la fortaleza, el discernimiento. Y yo me pregunto, y con esto termino, ¿qué futuro le queremos dejar a nuestros hijos? Es importante, ¿verdad? Pero ¿saben qué es más importante? ¿Qué hijos le vamos a dejar al futuro? Eso es lo más importante. Muchas gracias. Me tienen a sus órdenes. Ahí tienen mis datos. Y bueno, espero verlos en algún momento después de este COVID-19. Hasta luego.